Isaac Asimov, primogénito de Judah Asimov y Anna Rachel Berman, fue un escritor estadounidense de origen ruso que destacaba en la ciencia ficción. Nació en Petrovich Smolensk, Rusia, en 1920, pero a la edad de 3 años se mudó a los Estados Unidos. Los padres de Asimov querían facilitarle una temprana formación escolar, por lo que eso llevó a la madre a falsificar su fecha de nacimiento para que pudiera ingresar a una escuela pública en Nueva York. Asimov cursó su secundaria graduándose en 1930 en la East New York Junior High School. Luego completó sus estudios en la Boyd High School en 1935. En ese mismo año, con tan solo 15 años de edad, Asimov fue matriculado en la Universidad Neoyorquina de Columbia, logrando así en 1939 conseguir su título de licenciado en químicas. Después, sus estudios superiores le permitieron licenciarse en Ciencias y Artes y doctorarse en la filosofía. En contra de sus padres, Asimov decidió que su futuro sería la literatura. En 1942, tuvo su primer matrimonio con Gertrude Bürgerman, con la que tuvo 2 hijos, Robin y David Asimov, para después divorciarse en 1970. 3 años después, tuvo su segundo matrimonio, con Janet Opaljevs, con la cual no tuvo hijos. A comienzos de la década de los 90, Asimov tuvo que reducir su actividad a causa de una intervención quirúrgica por una grave afección prostática. Después, en la primavera de 1992, falleció en Nueva York a causa de un fallo cardíaco y una insuficiencia renal. 10 años después, se revela que a causa de una transfusión de sangre infectada, contrajo SIDA en 1983. En esta historia, Asimov fue un visionario, pues compuso un escenario futuro tecnológico, donde a los niños un profesor robótico les daba clases particulares personalizadas, hasta que 2 niños muy amigos encontraron por primera vez una hoja de papel. Y a continuación, ¿cómo se divertían?, de Isaac Asimov. Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con la fecha 17 de mayo de 2157. Hoy, Tommy encontró un libro auténtico. Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó de que hubo un tiempo en donde todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas, amarillas y rugosas, y se sintieron tremendamente divertidos al leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de moverse como debieran, sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. «¿Será posible?», comentó Tommy. «Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro, solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla de televisión habrá contenido ya 1 millón de libros. Y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla». «Ni a mí a la mía», asintió Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos libros de texto como Tommy, que ya había cumplido los 13. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó la chiquilla. «En mi casa», respondió él sin mirarla, ocupado en leer. «En el desván». «¿Y de qué trata?». «De la escuela». Margie hizo un mojín de disgusto. «¿De la escuela? Mira que escribir sobre la escuela. Odio la escuela». Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor mecánico le había señalado tema tras tema de geografía, y ella había respondido cada vez peor, hasta que su madre, meneándola muy preocupada la cabeza, llamó al inspector. Se trataba de un hombrecillo rechoncho, con la cara encarnada y armado con una caja de instrumental, llena de diales y alambres. Sonrió Margie y le dio una manzana, llevándose luego aparte al profesor. Margie había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía. Al cabo de 1 hora, poco más o menos, allí estaba de nuevo, grande, negro y feo, con su enorme pantalla, en la que se escribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Pero eso, al fin y al cabo, no era tan malo. Margie detestaba sobre todo la ranura de donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. Había que transcribirlos siempre al código de perforaciones que lo obligaron a aprender cuando tenía 6 años. El profesor mecánico calculaba la nota en menos tiempo que se precisa para respirar. El inspector se rió una vez acabada su tarea, y luego
dando una palmadita en la cabeza de Margie, dijo a su madre: «No es culpa de la niña, señora Jones. Creo que el sector geografía se ha programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. Le he puesto más despacio, a la medida de 10 años. Realmente, el nivel general de los progresos de la pequeña resulta satisfactorio por completo». Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de Margie. Esta se sentía desilusionada. Pensaba que se llevarían al profesor. Así lo habían hecho con el de Tommy, por espacio de casi un mes, debido a que el lector de historia se había desajustado. «¿Por qué escribir a alguien sobre la escuela?», preguntó a Tommy. El chico la miró con aire de superioridad. «Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años». Y añadió campanudamente, recalcando las palabras: «hace siglos». Margie se ofendió. De acuerdo. No sé en qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo». Leyó por un momento el libro por encima del hombro de Tommy y comentó: «De todos modos, había un profesor». Pues claro que había un profesor, pero no se trataba de un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Y cómo podía ser un profesor un hombre? Bueno, les contaba cosas a los chicos y las chicas, y les daba deberes para casa, les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo para eso. Seguro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No lo creo. Un hombre no puede saber tanto como un profesor. Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él. Margie no estaba dispuesta a discutir tal acerto, así que dijo: «No me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme». Tommy lanzó una aguda carcajada. «No tienes ni idea, Margie. Los profesores no vivían en casa de los alumnos. Trabajaban en un edificio especial y todos los alumnos iban allí a escucharles». «¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo?». «Claro, siempre que tuvieran la misma edad». «Pues mi madre dice que un profesor debe adaptarse a la mente del chico o la chica a quien enseña y que cada alumno hay que enseñarle de manera distinta. En aquella época no lo hacían así, pero si no te gusta no tienes por qué leer el libro». «Yo no dije que no me gustara», respondió con presteza Margie. Todo lo contrario, ansiaba enterarse de más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. Apenas habían llegado a la mitad cuando la madre de Margie llamó: «¡Margie! ¡Es hora de la escuela!». «Todavía no, mamá», suplicó Margie, alzando la vista. «Ahora mismo», ordenó la señora Jones. «Probablemente es también la hora de Tommy». «¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase?», pidió Margie a Tommy. «Ya veremos», respondió él con disciplina. Y se marchó con acto seguido, silbando y con su polvoriento libro bajo el brazo. Margie entró en la sala de clase, próxima al dormitorio. El profesor mecánico ya la estaba esperando. Era la misma hora de todos los días, excepto el sábado y domingo, pues su madre decía que las pequeñas aprendían mejor si lo hacían a horas regulares. Se iluminó la pantalla y una voz dijo: «La lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por favor, coloque los deberes señalados ayer en la ranura correspondiente». Margie obedeció con un suspiro. Pensaba en las clases antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era un niño, cuando todos los chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a casa al final de la jornada, y cómo aprendían las mismas cosas. Podían ayudarse mutuamente los deberes y comentarlos. Y los maestros eran personas. El profesor mecánico destelló sobre la pantalla. Cuando sumamos las fracciones 1/mitad y 1/4. Fracciones 1/mitad y 1/4. Margie siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los chicos de los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían.